Gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Dios tiene preparado algo especial que escucharemos a continuación por el pastor Francisco Concul. Prepárate y disfruta de la palabra de Dios. Bienvenidos a un nuevo estudio del profeta Zacarías. En esta ocasión estudiaremos el capítulo 5 de este libro y le pido que traiga su Biblia y que también invite a su familia o a sus amigos y podamos reflexionar en el mensaje de este capítulo. No olvidemos que el profeta Zacarías nos está hablando en un tiempo en el que unos judíos que habían estado dispersos en diferentes lugares regresan a su tierra y Dios les ha encomendado lo que es la reconstrucción del templo. Sin embargo, el desánimo se había apoderado del corazón del pueblo porque estaban viviendo en una situación deplorable. Había ruinas, había pobreza, enemigos externos, enemigos internos. La gente no confiaba en sus líderes, así que realizar esta tarea era sumamente complicada, ¿sí? ¿Cómo se siente usted cuando hay tareas que sobrepasan los recursos y nuestras fuerzas? Eso es lo que estaba sucediendo con el pueblo. Así que Dios lo que hace es darle su lugar a los líderes. Zorobabel, que era el líder político, pues Dios le dice: Zorobabel, yo estoy contigo. Con Josué, a Josué, el sumo sacerdote, le dice: yo estoy contigo. Sin embargo, ahora en el capítulo 5, Dios empieza a concentrarse en todo el pueblo. Y es que tenemos que enfatizarlo. A Dios no le interesa solamente los edificios. A Dios le interesa tu corazón. ¿Cómo estás tú en tu interior? En toda tu vida, en todo tu ser. Y veamos los primeros 4 versículos de este capítulo 5. Dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras. En esta visión, Zacarías le está diciendo al pueblo lo que Dios le mostró. Hay un rollo. Ese rollo era un rollo enorme que podía ser leído. Aproximadamente de 9.5 a 10 metros de largo, 4.5 a 5 metros de ancho. Un rollo, puede imaginarse usted un rollo escrito, y lo que está escrito tiene que ver con las maldiciones. Las maldiciones que vienen de haberse rebelado a la ley de Dios, haber desobedecido, desoído a la voz de Dios. Y se mencionan 2 pecados, y los 2 pecados parecieran ser representativos tanto de la primera como de la segunda ley. Habla de todo aquel que hurta, hablando de la violación de la segunda tabla, y todo aquel que jura falsamente, hablando de la violación a la primera tabla de los 10 mandamientos. Si en los primeros mandamientos se habla de un pecado contra Dios directamente, los otros de la segunda tabla hablan de los pecados contra el prójimo. Así que era un pueblo que estaba pecando contra Dios y contra el prójimo, pero sabemos que finalmente es contra Dios. Ahora, lo que aparece en el rollo son las maldiciones. Y aquí hay una idea que aparece en toda la Biblia.
Si ustedes se dan cuenta, dice que al final las maldiciones llegan sobre el pecador y permanecen en la casa del pecador hasta que destruye a la casa completa, todo lo destruye. Y esa es la realidad del pecado. La realidad del pecado es que destruye. Pero ¿saben qué me preocupa en gran manera? Es que hoy se ha relativizado, se ha minimizado el pecado, ¿sí? No, Francisco, es que lo que pasa que como humanidad ya maduramos. Eso antes era malo, pero ahora no. Ahora cada uno es libre. Se habla tanto hoy de los derechos que tenemos, que somos libres de lo que nosotros queramos hacer y que es malo solo en el pensamiento de aquel que considera que es malo. Pero si en mi mente no es malo, pues no es malo. Estamos siendo engañados. Es malo porque la Biblia dice claramente que es malo, y si la Biblia lo dice, Dios lo está diciendo, Dios lo está afirmando. No podemos minimizarlo, no podemos disminuirlo. ¿Por qué? Porque Dios es moral, ¿sí? Y Él es ese parámetro para el tema de la moralidad. Nosotros no podemos decir que no es pecado para nosotros, aunque para Dios sea pecado, pero ese es el pensar de Dios. No. Aquí está mencionando que la realidad del pecado destruye. Y es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y lo vemos a través de los síntomas. La depresión por el pasado, el estrés del presente y la ansiedad que está por no tener una confianza hacia el futuro, tener temor al futuro. Eso tan solo son evidencias de que el corazón del hombre está siendo destruido, el corazón del hombre está siendo consumido. ¿Por qué? Porque el pecado nos está destruyendo como humanidad. Es esa la realidad. Dios está castigando al pecador acá, en esta visión. Pero no es solamente el deseo de Dios de castigar, sino es un llamado a que nos arrepintamos entonces. Porque la otra parte, si nosotros tenemos el Deuteronomio, que habla de las maldiciones por rebelarnos a la ley de Dios, también habla de las bendiciones que tenemos como pueblo y como personas cuando obedecemos a Dios. Y eso debemos resaltarlo, debemos subrayarlo. Dice del verso 5 al 11, y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Si nosotros vemos acá esta visión, es una visión. Y tristemente aquellos que no interpretan bien, dicen cosas que de verdad son una aberración. El texto ni la Biblia jamás dirá que la mujer es la maldad o que es la iniquidad, no. Aquí la mujer está representando la maldad. Pero por ejemplo en Proverbios 8 la mujer representa a la sabiduría. Y mucho tiene que ver porque la maldad y la sabiduría eran femeninos en cuanto a su género en el idioma hebreo. Sin embargo vemos, insisto, en que la mujer se utiliza para representar cosas buenas como también cosas malas. Igual el hombre. Pablo habla del hombre de iniquidad, por ejemplo, ¿sí? Del hombre de iniquidad. Así que lo que está mencionando acá es de que hay un efa. Un efa era un recipiente donde se guardaba ya sea granos o también vino, ¿sí?
con una tapa de plomo, y dentro era tan grande que ahí adentro estaba la mujer que representa la maldad. Y el texto nos está diciendo en el verso 9: y alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió: para que sea edificada casa en tierra de Sinar, o sea, Babilonia. Y cuando esté preparado lo pondrán sobre su base. Aunque los detalles, muchos se pierden en los detalles, la idea es que aquí el Señor está purificando a su pueblo, está tomando la maldad, está tomando la iniquidad y la está sacando de su pueblo, y está siendo llevada a Babilonia. Y Babilonia siempre ha representado ese esfuerzo de la humanidad por rebelarse contra Dios. Allí está Génesis 11, Babel, ese gran esfuerzo de rebelarse contra Dios. En Apocalipsis está la gran Babilonia, la Babilonia que representa ese esfuerzo de la humanidad de independizarse de su creador, de rebelarse contra su creador. Así que está siendo quitada la maldad y siendo llevada a ese lugar que ha representado el lugar del mal, ¿sí? De la rebelión contra Dios. Dios está purificando a su pueblo, así como purificó al sumo sacerdote, quitó esas vestiduras sucias y le dio vestiduras blancas, limpias, hablando de esa purificación. Así como levantó a Zorobabel, ahora está purificando a su pueblo. Y eso es lo que nosotros tenemos que subrayar de estas dos visiones. Amigos y hermanos, no minimicemos el tema del pecado. El pecado destruye. El pecado nos lleva a la muerte. Y el pecado también trae esas maldiciones. No son maldiciones que Dios quiera enviar, son maldiciones que provienen por alejarnos de Dios. Y esas maldiciones dice que llegan a la casa del pecador y destruyen. No solamente pecados contra Dios, cuando nosotros somos injustos con nuestro prójimo, cuando nosotros hacemos daño a nuestro prójimo, el pecado nos destruye, ¿sí? Nos destruye. Pero Dios está con ese esfuerzo, ese trabajo del Señor, lleno de gracia, lleno de misericordia, de purificar a su pueblo, de quitar la iniquidad de en medio de su pueblo. No seamos rebeldes. Hijos, jóvenes, ustedes que me están escuchando, no seamos rebeldes, no nos alejemos de Dios, caminemos según los mandamientos de Dios. Y escuchen bien, no nos dejemos engañar, no minimicemos el tema del pecado, la severidad del pecado, el horror del pecado. Dios quiere purificar a su pueblo. Y en este tiempo debemos hacer la diferencia. En este tiempo debemos alzar la bandera y decir que Dios es el Dios de la vida. En este tiempo debemos afirmar lo que está escrito en la palabra del Señor. No es lo que yo diga, no es lo que yo piense. Es que para mí no es malo, entonces no es malo. No vivas engañado, no es así. Si Dios dice que es malo porque Dios lo ha dicho. Y su carácter santo, su carácter justo, es esa piedra angular de la moralidad, ¿sí? Es el parámetro de la moralidad. Nosotros debemos vivir según el carácter de Dios, buscar vivir según el carácter de Dios. Por eso en el Nuevo Testamento dice: sed santos porque yo soy santo. Mi querido amigo, podemos ser limpios del pecado, no en nuestros esfuerzos, sino únicamente a través de la sangre de Jesucristo.
Por eso, si tú quieres ser libre del pecado que solo te trae destrucción, busca a Jesucristo y lo encontrarás. Acércate a Jesús y entrega tu vida a Jesús. Y hermanos, nosotros que ya conocemos a Jesucristo, vivamos cerca de Él y vivamos según sus normas. Un fuerte abrazo para todos. Un fuerte abrazo de parte de Iglesia Nazaret Sur.